Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores PIC. En esta ocasión vamos a realizar una aplicación de interfaz gráfica para recibir señales del microcontrolador y graficarlas en nuestra aplicación. Para la parte del microcontrolador vamos a utilizar el mismo programa y el mismo circuito del video anterior. Ahora vamos a realizar nuestra aplicación de interfaz gráfica. Inicialmente vamos a crear una nueva carpeta. Clic derecho aquí, nuevo folder, o le damos aquí para crear un nuevo folder. Lo vamos a llamar como interfaz gráfica. Muy bien, le damos enter y creamos un nuevo archivo que se llame igualmente interfaz-gráfica y le colocamos .py porque lo vamos a programar en Python. Para la primera parte vamos a reutilizar el código del video pasado. Colocamos las librerías que vamos a utilizar y después voy a colocar la comunicación con el microcontrolador. De este lado la voy a colocar. Ahí está. Y voy a colocar la ventana como mi función main. Ahí está. De este lado voy a colocar la función donde recibíamos los datos del microcontrolador. Voy a quitar esto, ahorita lo vemos. Entonces hasta aquí ya tenemos la comunicación con el microcontrolador para recibir los datos. Vamos a ejecutar este código. Muy bien, inicialmente aquí lo que tenemos es, de este lado tenemos una ventana que dice gráfica, tenemos la geometría de 1000 por 500, tenemos el color, de este lado tenemos una etiqueta que se llama graficar señales, tenemos un combo box donde se muestran los puertos COM conectados a la computadora, tenemos un botón que se llama actualizar para actualizar los puertos COM y tenemos otro botón que es para conectarnos al puerto COM seleccionado. Muy bien, de este lado tenemos las funciones que realizan la parte de los botones y el combo box. Esto ya lo habíamos visto en los videos anteriores. Y en el video anterior vimos esta función que era para recibir los datos. Tenemos lo que es este módulo que se llama Trading Thread, que ejecuta una función en segundo plano. Entonces colocamos aquí lo que es recibir datos y aquí en la función recibir datos recibe los datos del microcontrolador y después también ejecuta en segundo plano la función procesar datos y le vamos a enviar los datos recibidos. Muy bien, bajamos aquí y lo que vamos a hacer aquí es procesar los datos recibidos. Tenemos IDCen y número, que es el identificador y el número es el que vamos a recibir. Por ejemplo, si recibimos CEN01, entonces guardamos el número que venga con el CEN01 y lo guardamos en num-CEN01. Si recibimos CEN02, guardamos el número en la variable num-CEN02. Muy bien, eso es todo lo que vamos a hacer. El try except es para simplemente si en caso de que no recibamos los datos completos o no estamos recibiendo la cadena de caracteres correctamente, simplemente se retorna a la función y vuelve a esperar a recibir los datos. Ahora lo que vamos a hacer es crear la clase para colocar nuestra gráfica. Inicialmente voy a colocar una clase llamada gráfica sensores de este lado y voy a colocar el constructor. Aquí tenemos el constructor y lo que voy a colocar aquí es inicialmente le voy a pasar el argumento de la ventana. En este caso la ventana es donde se va a mostrar nuestra gráfica, que es la que tenemos aquí. Muy bien. Después guardamos ese argumento en una variable llamada ventana igual a ventana. ¿Ok? Aquí vamos a diseñar la gráfica utilizando plt.subplots. Para esto necesitamos integrar una librería. La librería la voy a colocar de este lado y antes la vamos a descargar. Para descargarla la podemos hacer desde el PowerShell
le colocamos aquí el siguiente código pip install matplotlib y le damos enter. Esperamos a que se descargue. En este caso ya lo tengo descargado y simplemente voy a quitar esto y esto. Muy bien, ya que lo tenemos descargado y tenemos aquí colocadas las librerías, ahora sí podemos utilizarlas. Entonces tenemos PLT subplots, que es para el diseño de la gráfica. Le vamos a pasar la resolución de la gráfica, el tamaño de la gráfica y el color. Tenemos los parámetros de la gráfica que los voy a colocar en un método. Voy a colocarlos aquí, de este lado. Aquí tenemos todos los parámetros. Que tenemos el título, las etiquetas, el color y lo demás ahorita lo especificamos. Muy bien, con esto voy a quitar esto y vamos a ver lo que ya tenemos. Muy bien, voy a minimizar esto. De este lado no me salió nada porque necesito colocar la instancia que le vamos a enviar a la clase. En este caso, habíamos dicho que le íbamos a enviar lo que era el argumento de la ventana. Muy bien. Entonces creamos la instancia gráfica que es la clase y le pasamos la ventana. Ahora sí nos va a dejar ver el diseño de la gráfica. Aquí lo tenemos. Lo voy a colocar aquí abajo y vamos a verificar. Entonces tenemos PLT subplots DPI es la resolución de la gráfica, es decir, los píxeles que conforman la gráfica. Tenemos el tamaño que es de 7 por 5. Tenemos el color, en este caso es este color gris. Y por ejemplo, si yo cambio el DPI o la resolución a 60, vamos a ver lo que pasa. Muy bien, se hizo más pequeño porque la resolución ahora es más pequeña. Entonces así funciona la resolución y el tamaño lo deja como 7 por 5. Entonces es dependiente de la resolución. Muy bien, lo voy a dejar como estaba. Los siguientes son los parámetros. Como ya vimos aquí, aquí se va a ejecutar el método parámetros de gráfica o paramgráfica. En este caso tenemos un título que se llama graficar sensores. Aquí tenemos el título. Tenemos que es Arial 14 de color blanco. Y tenemos un pad de 10. El pad es el espacio que hay entre la gráfica y el texto. De este lado tenemos una etiqueta en el eje X y que se llama eje X. De este lado tenemos eje X, que es Arial 14 color blanco. Y tenemos un pad de 1, es decir, el espacio que hay entre los números y la etiqueta. Igualmente en el eje Y tenemos la etiqueta eje Y, igualmente Arial 14 color blanco. Y tenemos el pad de 1, igualmente es el espacio entre el número y la etiqueta. Después tenemos el color de la gráfica, que en este caso es negra. Después tenemos los tick params, que son las líneas que tenemos aquí. Las líneas van a estar por fuera, es decir, externas a la gráfica. Son estas pequeñas líneas que se ven aquí, igualmente aquí, y estas dos líneas que se ven aquí. Tenemos la longitud de 5, es decir, el largo es de 5. Tenemos el ancho de 0.5. Tenemos el color blanco. Y aquí tenemos el color de los números. En ese caso lo coloqué blanco. Y tenemos un tamaño de 12. Esto es para los números. Muy bien. Después tenemos el grid. El grid son las líneas que tenemos internas en la gráfica. Aquí le estamos indicando que es en ambos, es decir, en X y en Y. Se van a mostrar las líneas. Tenemos el color blanco. Tenemos que las líneas van a ser punteadas. Se ven punteadas. Y tenemos el ancho de las líneas en 0.5. Igualmente todo esto lo podemos ir modificando. Y aquí agregué otros dos parámetros que es para establecer un límite en el eje Y, que es de 0, en este caso de 0 a 1025, puedes colocarle cualquier número. Es un ejemplo de 0 a 1025 porque
recordamos que los valores que vamos a recibir del microcontrolador puede ser de 0 a 1023, entonces por eso lo dejé así, para que se pueda ver ese valor. Después vemos cómo interactúa este parámetro. Igualmente aquí hay otro parámetro, solo que también tenemos un intervalo que va de 100 en 100, es decir, vamos a tener más líneas en el eje Y. Hasta ahí ya tenemos el diseño de la gráfica. Después tenemos el canvas, que utilizamos esta clase que crea una figura en canvas. Inicialmente crea el lienzo y va a insertar la figura que ya definimos aquí arriba, que es el diseño de la gráfica config, que es de figura. Después le indicamos dónde queremos que se muestre el lienzo y el diseño de la gráfica, en este caso en la ventana. Y aquí tenemos la ubicación de la misma gráfica. De este lado tenemos un botón, que es este de aquí abajo. En este caso no hace nada. Después agregamos el método para limpiar la gráfica. Simplemente es un botón que dice limpiar gráfica y aquí está la ubicación. Creamos dos listas. En este caso voy a comentar una para ver nada más una señal que se grafique. Voy a comentar este y nada más. Entonces hasta ahí ya tenemos el diseño de la gráfica. Ahora para mostrar los datos en la gráfica voy a agregar otro método que en este caso se llama graficar. Lo voy a colocar de este lado. Aquí lo voy a colocar. Muy bien. Tenemos el método que se llama graficar y que nos pide dos parámetros, en este caso genum y genum2. Aquí voy a borrar el primero para ver nada más una señal. También voy a quitar esto, voy a quitar esto y voy a quitar esto. Aquí tenemos el método gráfica que nos pide inicialmente un parámetro que se llama genum, que es el valor del sensor que le vamos a enviar. Después tenemos self puntos, que es una lista que nosotros creamos aquí. Y esta lista va a contener los puntos en X y en Y que se van a graficar. Después aquí tenemos también num puntos, que establece el número de puntos en la gráfica o que también establece el número máximo de muestras en la gráfica. En este caso simplemente le coloqué 100 muestras. Aquí le puedes modificar para mostrar más puntos en la gráfica. Después tenemos una variable que se llama xnum, que este va a ser un contador para el eje X, porque el eje X en este caso simplemente va a incrementar. Aquí tenemos el método append, que lo que va a hacer es que cada que recibamos un punto o un valor del sensor, lo va a guardar al final de la lista y aquí lo que va a guardar es xnum, genum. Me va a guardar el valor en X y el valor en Y para formar un punto. Y aquí lo va a guardar al final de la lista puntos. Tenemos xnum que se va a incrementar en 1 cada que recibamos un valor. Aquí también podríamos colocar el tiempo que va transcurriendo mientras va graficando la señal. Después tenemos puntos es igual a puntos y lo que estamos haciendo es colocar entre corchetes menos la variable num puntos, que es lo que definimos como el número máximo de muestras, en este caso 100. Entonces aquí sería entre corchetes menos 100 y 2 puntos. Es simplemente conservar los últimos 100 puntos de la lista. Después aquí tenemos la clase zip y lo que hace es iterar todos los puntos de X, los guarda en XS y todos los puntos de Y los guarda en YS. Aquí lo que vamos a hacer es limpiar la gráfica para actualizar los datos que estamos mostrando en la gráfica. Le devolvemos los parámetros que ya habíamos definido para que se muestren en la gráfica y aquí tenemos ax.plot. El plot es para definir los puntos que se van a mostrar en la gráfica. En este caso le pasamos todos los puntos de X, todos los puntos de Y. Tenemos un separador, en este caso simplemente es una coma. El estilo de la línea que se va a trazar entre cada punto va a ser simplemente una línea. Y aquí definimos que la línea va a estar en color amarillo. Vamos a ver cómo funciona esto.
De este lado voy a colocar aquí, colocamos la instancia que ya habíamos creado aquí abajo, que es gráfica. Entonces colocamos gráfica, punto, graficar, y entre paréntesis le vamos a enviar el valor que nos está pidiendo, que es de Genum, es este. Y Genum en este caso es el valor de uno de los dos sensores. Le voy a colocar num sensor 1. Muy bien, vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos la gráfica y vamos a ver el circuito. En este caso tenemos el mismo circuito que utilizamos en el video pasado. Tenemos dos sensores, que en este caso son dos potenciómetros conectados a los pines analógicos, y tenemos la comunicación USB. Vamos a ver el funcionamiento. Nos vamos a conectar a el microcontrolador. Aquí lo tenemos. Le doy en conectar y aquí tenemos la señal, que en este caso es la señal en amarillo. Se muestra de 0 a 1023 y vamos a esperar. Y como ves, aquí se va ajustando al valor. Entonces aquí tenemos de 1005 a 1020 y tenemos este ruido provocado por la fuente de alimentación y la resistencia del potenciómetro. Para esta parte había colocado aquí de este lado en los parámetros que si queremos podemos simplemente colocarle que el límite sea de 0 a 1025 para que se muestre la señal de 0 a 1023 y no se ajuste el eje Y. Y también tenemos otro que también va de un rango de 0 a 1025, pero también le podemos colocar el intervalo que vaya de 100 en 100. Entonces se van a mostrar más líneas dependiendo del valor que nosotros le coloquemos aquí y del valor del rango. Para eso es esta parte. Entonces aquí tenemos la señal en amarillo que se va mostrando, que es la que estamos recibiendo del microcontrolador. Ahora, si queremos agregar una segunda señal, que en este caso sería del segundo potenciómetro, vamos a hacerlo. Aquí me puedo desconectar y me voy a salir de la ventana. Para recibir el segundo valor en la gráfica, aquí voy a colocarla, y-num2, que es lo que tenía. Aquí voy a agregar otra lista, en este caso la lista era puntos 2. Y aquí igualmente voy a habilitar que cuando reciba el parámetro y-num2 se cree un punto con el valor de xnum y ynum, y con append lo agregue al final de la lista, que en este caso es la de puntos 2. Aquí agregamos que el número máximo de la lista está definida por la variable numPuntos. En este caso quiero nada más 100 puntos o 100 muestras que se van a mostrar en la gráfica. Colocamos puntos 2 entre corchetes menos el valor y 2 puntos. Así definimos el límite para nuestra lista. De este lado voy a iterar con la clase zip, que todos los puntos de la lista puntos 2, todos los puntos de xnum se agreguen en xs2 y todos los puntos de ynum2 se agreguen a ys2. Y aquí, para agregar otra señal en la gráfica, simplemente colocamos ax.plot y entre paréntesis colocamos los puntos en X, los puntos en Y, el separador, el estilo de la línea y el color de las líneas, en este caso en rojo. De este lado voy a agregar, tenemos num-sen01 que es ynum, y para agregar el otro valor vamos a colocar num-sen02. Aquí, para entender un poco esto, es si recibimos del microcontrolador Zen01 y un valor, por ejemplo, 1023, inicialmente lo que va a pasar es que el identificador se va a guardar en IDCen y el número se va a guardar en número. Después,
Si i de sen es igual a sen01, en este caso sí, entonces el número que viene en la misma cadena se va a guardar en num sen01. Entonces aquí baja y pregunta si i de sen es igual a sen02. En este caso no. Entonces else retorna. Retorna nuevamente a la función donde se hizo el llamado y vuelve a esperar a recibir nuevos datos. Una vez que recibe nuevos datos, se va a la función procesar datos, baja aquí y suponiendo que ahora recibimos sen02, entonces se guarda sen02 en el identificador y el número se guarda en número. Entonces preguntamos si i de sen es igual a sen01, en este caso no, entonces aquí simplemente salta. Y preguntamos si i de sen es igual a sen02, en este caso sí, entonces guardamos el número en num sen02. Y aquí sí podemos saltar aquí abajo para enviarle los datos a el método graficar de la clase graficar sensores. Entonces así evitamos que se estén enviando datos erróneos a la gráfica o que no se envíen los dos datos correctamente. Si no recibimos los dos datos, aquí simplemente no se va a enviar nada, o si no recibimos los datos correctos, simplemente con la excepción se va a retornar. Así aseguramos que los dos datos se envíen correctamente al método graficar. Entonces, ya que tenemos agregada la parte de la segunda señal, vamos a ver el funcionamiento. De este lado voy a ejecutarla. Voy a actualizar y voy a conectarme al microcontrolador. Y entonces ya tenemos dos señales del microcontrolador. Muy bien. Como vemos, tenemos la señal en rojo, que es la del potenciómetro número 2, y la señal en amarillo, que es la del potenciómetro número 1. Igualmente aquí se va ajustando la gráfica. Ahora vamos a habilitar lo que es el botón de limpiar gráfica, que es para limpiar los datos que ya tenemos en nuestra gráfica. Aquí, como ya habíamos definido, es que son 100 puntos que se muestran en la gráfica. Entonces, si queremos más puntos, aquí le deberíamos de agregar, por ejemplo, 200 puntos, se van a mostrar 200 puntos un poco más comprimidos. Eso también lo podemos ajustar agrandando más la gráfica en la parte de el tamaño. Voy a desconectarme, voy a quitar esto y ahora voy a agregar la parte del botón. Para la parte del botón, aquí le voy a devolver que cuando pulse el botón se va a ejecutar el método limpiar gráfica. Y el método lo voy a colocar de este lado. Se llama limpiar gráfica. Y aquí simplemente borra los puntos de la lista y limpia los puntos de la gráfica. Reseteamos X en 0. Borramos los puntos de las listas. Borramos los parámetros de la gráfica y el diseño. Le devolvemos el diseño y nuevamente mostramos la gráfica limpia. Eso es todo para el botón de limpiar gráfica. Voy a ejecutarlo. Vamos a ver cómo funciona. Lo voy a conectar. Entonces tenemos dos señales. Le doy en limpiar gráfica, se limpia la gráfica. Simplemente limpia la gráfica o también si lo paramos se va a limpiar. Muy bien. Eso es todo lo que vamos a hacer. Al final voy a colocar una parte de código para que se deje de ejecutar el programa en la terminal. Simplemente si está conectado, eliminamos la ventana y si no está conectado, simplemente la quitamos. Utilizamos ventana.protocolo y colocamos que se ejecute la función cerrar gráfica cuando nosotros cerramos la gráfica. Es decir, cuando nosotros le damos en X, se deja de ejecutar y podemos volver a mostrar la gráfica.
Muy bien, eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora, para ver el funcionamiento correcto de nuestra aplicación de interfaz gráfica, vamos a generar nuestra aplicación. Para ello ya sabemos cómo hacerlo. Nos vamos aquí al proyecto, clic derecho, abrir terminal y aquí le colocamos PyInstaller. Voy a quitar esto. PyInstaller, espacio, OneFile, espacio y colocamos el nombre de nuestro proyecto. En este caso, interfazgráfica.py. Y le doy Enter. Esperamos a que se cree nuestra aplicación. Muy bien, aquí ya dice que se completó exitosamente, entonces ya tendremos nuestra aplicación en la carpeta de nuestros proyectos. Muy bien, voy a abrirla. De este lado tengo la carpeta del proyecto, voy a abrirla y tenemos el código y en la carpeta dist está nuestra aplicación. La voy a abrir. Voy a esperar a que se ejecute la ventana. Muy bien, aquí ya tenemos la ventana. Voy a abrir el circuito. Aquí ya tenemos el circuito. Voy a conectarme y le voy a dar en conectar. Muy bien, aquí ya podemos ver el funcionamiento de nuestra gráfica mostrándose correctamente las señales. Ahí se muestran correctamente. Si en caso de que se muestre la gráfica con un poco de delay, pueden ser las propiedades de la computadora, como es el procesamiento de la computadora. Muy bien, recuerda que te dejo el link de este proyecto en la descripción y recuerda que te puedes suscribir y comentar para más contenido en este canal.